El accidente que le costó la vida a María de Borgoña es uno de los sucesos con mayores repercusiones políticas en la historia de Europa. El 6 de marzo de 1482, María, que tenía solo 25 años, salió a cazar con halcones en los bosques de Wynendael, cerca de Brujas, en la actual Bélgica, acompañada por su esposo Maximiliano de Austria y parte de su corte. Mientras galopaba persiguiendo una presa, el caballo intentó saltar una zanja o un tronco caído en el bosque. El animal no logró superar el obstáculo y tropezó. Ella salió despedida de la silla y el pesado caballo cayó directamente encima de ella. Estudios modernos realizados en el año 1974 a sus restos óseos confirmaron la brutalidad del impacto. María sufrió fracturas en ambos antebrazos y en varias costillas, además de graves lesiones internas en el pecho y el abdomen. No murió en el acto. Fue trasladada de urgencias al Palacio de Prinsenhof en Brujas, donde agonizó durante 3 semanas hasta que murió finalmente el 27 de marzo. Antes de morir, dictó su testamento, despidiéndose de su esposo y asegurando la herencia de sus hijos Margarita y Felipe. Los franceses no perdieron tiempo e invadieron Borgoña. Maximiliano solicitó ayuda a su padre, el emperador, pero este envió muy poco apoyo económico y militar. Maximiliano se vio forzado a aceptar que los franceses se anexaran Borgoña en el Tratado de Arras en diciembre de ese mismo año. La impotencia al presenciar cómo los franceses se adueñaban impunemente de las tierras de su esposa sembró en Maximiliano un profundo resentimiento. Esta humillación lo impulsó a trazar su gran proyecto político a largo plazo: aislar y debilitar a Francia. Durante años maduró una estrategia en la que sus propios hijos serían las piezas clave, concertando sus matrimonios con los herederos de los reyes católicos, cuya unión dinástica ya había enlazado a los reinos de la península ibérica. Él había sido elegido por los príncipes rey de romanos en 1486, así que cuando su padre murió en el 1493 pasó automáticamente a gobernar el imperio. Maximiliano ha pasado a la historia como uno de los emperadores más importantes del Sacro Imperio. Se le considera el arquitecto que hizo posible que el imperio se mantuviese en la Edad Moderna, el artífice de la gran reforma imperial. Vayamos una a una con estas cruciales reformas. La reforma de la dieta imperial, en la que Maximiliano reformó el Reichstag, que dejó de ser un órgano que se convocaba según las circunstancias a convertirse en una institución permanente, centralizada y con un voto estructurado. Se dividió en 3 grupos: el Colegio de los Príncipes Electores, que era el grupo más exclusivo; el Colegio de los Príncipes Imperiales, que integraba el resto de la nobleza imperial; y por último, el Colegio de las Ciudades Libres, urbes que dependían directamente del emperador, con importante peso económico y político. El Reichstag pasó a ser el órgano fundamental del imperio, y la mayoría de la información que hoy día conocemos sobre el funcionamiento del Sacro Imperio se lo debemos a las actas redactadas en cada una de las dietas. La paz perpetua. Maximiliano consiguió que el imperio en su conjunto pasase a formar un único cuerpo de ley. Esto impedía jurídicamente que los nobles dentro del imperio se declararan guerras entre sí. La adopción del derecho romano. El antiguo derecho romano pasó a regir las relaciones entre sujetos del imperio. Se aplicarían estos preceptos a no ser que normas específicas de un territorio concreto dispusieran lo contrario. La creación del Tribunal Imperial. Un tribunal que revisaba las sentencias dictadas por las cortes de justicia locales. Aplicaba el derecho romano en cuestiones de orden público y en las disputas entre la nobleza imperial, con el objetivo de mantener la paz perpetua. La división del imperio en círculos. Las tareas principales de estos círculos consistían en aportar tropas al ejército imperial, recaudar impuestos, elegir delegados para el tribunal de la Cámara Imperial y la policía.
Tenían especial relevancia en aquellas zonas donde un gran número de pequeños y medianos territorios dependían de la cooperación mutua para poder cumplir estas tareas dentro del Sacro Imperio. En el mapa que les muestro verán en un color anaranjado el círculo austríaco, el centro de poder de los Habsburgo, y aquí este territorio en color rojo granate que recuperó Maximiliano en una de sus guerras contra los franceses, que era el antiguo condado de Borgoña, la parte imperial de los dominios de su fallecida mujer, y que pasó en adelante a llamarse como Franco Condado. Por último, Maximiliano consiguió realizar el sueño que los últimos Hohenstaufen no pudieron alcanzar: desvincular el título de emperador de la tutela de Roma. Debido a que el norte de Italia estaba bajo control francés y veneciano, bloqueándole el paso hacia la península, Maximiliano rompió con siglos de tradición y se autoproclamó emperador electo en la Catedral de Trento en el 1508. Aun contando con el beneplácito del Papa, Julio II sentó un precedente histórico. A partir de ese momento, los soberanos alemanes ya no dependían de la coronación papal en Roma. Detrás de la imposibilidad de Maximiliano para viajar a Roma se esconde el gran conflicto europeo del siglo XVI, las guerras italianas. Los reyes franceses ansiaban dominar Italia, desde el norte hasta el reino de Nápoles, y en las primeras etapas del conflicto lograron imponerse militarmente a las fuerzas del imperio. Fue precisamente durante las guerras de Italia cuando cobró forma el gran proyecto político de Maximiliano. En España, su hijo Felipe, conocido como el Hermoso, había tenido un hijo con la única heredera de los reyes católicos, Juana de Castilla. Se sellaba así la alianza austro-española y el nacimiento de la rama Habsburgo en la península ibérica. Para defender estos intereses, España envió sus ejércitos a Nápoles, donde derrotaron de manera decisiva a los franceses en las batallas de Ceriñola y Garellano, obligando al rey de Francia a reconocer formalmente que Nápoles pertenecía a la corona española. Estas victorias españolas, tan devastadoras sobre Francia y en contra de todo pronóstico, sorprendieron al mundo. En comparación con Francia, Italia o muchos de los ricos territorios del imperio, España era significativamente más pobre. Aunque esta brecha de riqueza venía reduciéndose desde el siglo XV, y lo haría aún más con la llegada de los recursos americanos, las victorias en Italia fueron el resultado de las reformas militares que el gran capitán, un genio adelantado 100 años a su época, había realizado en el ejército. Fernández de Córdoba transformó por completo el arte de la guerra, redujo el protagonismo de la caballería pesada tradicional y apostó de forma revolucionaria por la infantería y las armas de fuego portátiles, combinando de manera letal a los arcabuceros con los piqueros para frenar las cargas enemigas. Además, dividió el ejército en unidades más pequeñas, ágiles y autónomas. Fueron estas innovaciones las que convirtieron a las tropas españolas en una maquinaria increíblemente efectiva, disciplinada y prácticamente invencible. Maximiliano pasó los últimos años de su vida pactando alianzas matrimoniales con los Jagellón, que eran los reyes de Bohemia y Hungría. Mediante el casamiento de sus nietos con los descendientes de esta dinastía, aseguró que más tarde ambos reinos pasaran de forma definitiva al ámbito de poder de los Habsburgo. Originalmente, su principal deseo había sido convertir a su hijo, Felipe el Hermoso, en el próximo emperador. Sin embargo, Felipe muere de forma repentina en España a los 28 años, truncando sus planes. Tras este duro revés, Maximiliano redirigió todos sus esfuerzos hacia la coronación de su nieto Carlos. Para asegurar el título imperial frente a las ambiciones de Francia e Inglaterra, contactó con los grandes banqueros de la época y recurrió a masivos préstamos para comprar el voto de los príncipes electores. Maximiliano muere en enero del 1519, en la localidad de Wels, en la Alta Austria. Su nieto, Carlos de Habsburgo, nació y se crió en Flandes, educándose en la sofisticada corte borgoñona bajo la tutela de su tía, Margarita de Austria, y el teólogo Adriano de Utrecht.
Además, el pensador más influyente de la época, Erasmo de Róterdam, llegó a ser nombrado consejero de honor del propio Carlos en Bruselas en el año 1516, y escribió para él su famosa obra Educación del Príncipe Cristiano, un tratado que promovía la paz y la justicia, vinculando de forma definitiva las raíces flamencas del emperador con las corrientes intelectuales más renovadoras de Europa. El primer viaje de Carlos a España en septiembre de 1517 fue un auténtico caos. Una tormenta desvió su flota y lo obligó a desembarcar por sorpresa en el pequeño pueblo asturiano de Tazones, en lugar de la ciudad de Santander, donde le esperaba la nobleza local para darle la bienvenida. Al ver llegar semejante armada, los lugareños no le reconocieron y le confundieron con un pirata o un invasor, por lo que se armaron con picas y ballestas dispuestos a defender la costa. La comitiva real logró convencerlos de que aquel joven extranjero era su nuevo rey. Y es que Carlos hablaba perfectamente flamenco y francés, y tenía un nivel aceptable de latín, pero no tenía ni las nociones más básicas de castellano o alemán. Esto desató un fuerte rechazo inicial entre sus nuevos súbditos, además de por venir rodeado siempre de consejeros flamencos. Carlos entra en la historia como una especie de Habsburgo definitivo, el arquetipo perfecto de Austria heredero que la familia intentaría replicar posteriormente. En la imagen pueden ver todos los territorios heredados de sus abuelos. En naranja, por parte de su abuela paterna, María de Borgoña, el Francocondado, Luxemburgo, las Tierras Bajas y Flandes, probablemente los territorios más ricos de Europa, pero que se encontraban bajo la inmediata amenaza de una invasión francesa. En rojo, de su abuelo paterno Maximiliano, el centro de poder imperial Habsburgo, el archiducado de Austria, los ducados de Carintia, Estiria y Carniola, y más hacia el centro del imperio, el condado de Tirol en los Alpes y diversos territorios en Alsacia y el sur de Alemania. De su abuela materna Isabel, Castilla, con todo lo que ello conllevaba. Un reino que aumentaba sin parar su poder comercial y militar, que se encontraba conquistando el nuevo continente y replicando allí sus instituciones. Controlaban el Caribe y parte de las costas. Para situarnos temporalmente, Carlos es elegido rey de romanos en julio del 1519, 3 meses después de que Cortés abandonase Cuba para adentrarse en territorio mexica. Por último, por parte de su abuelo materno Fernando, la corona de Aragón. Cataluña y Valencia ya estaban casi recuperadas de las crisis que arrastraban desde décadas atrás, y los territorios de Cerdeña, Sicilia y Nápoles concedieron a Carlos el control del Mediterráneo occidental. El personaje histórico de Carlos puede afrontarse de dos maneras desde un punto de vista historiográfico. Una perspectiva meridional, como Carlos I, que ahonda en los problemas y en cómo sus decisiones afectaron a Castilla y Aragón. Pero para este vídeo voy a priorizar la perspectiva centroeuropea, como Carlos V. Y aunque sea imposible no mencionar a España en diversos momentos, nos centraremos en su figura como sacro emperador germano. El rey de Francia, Francisco I, también deseaba el trono imperial, y ofreció enormes sumas de dinero a los príncipes electores. Esto obligó a Carlos a duplicar e incluso triplicar el gasto inicial. Sería definitivamente elegido por los príncipes electores en junio del 1519, tras haberse prometido a pagar la astronómica cifra de 850.000 florines de oro, más de la mitad de los cuales fueron prestados por una rica familia de banqueros en Augsburgo, los Fugger. La inmensa cantidad de territorios heredados y las alianzas de Carlos V en Europa le otorgaban una hegemonía sin precedentes. Pero este vasto poder despertó recelos que iban más allá de sus rivales obvios, como Francisco o los turcos. Desde la Edad Media, la cúpula de la Iglesia en Roma temía profundamente que una sola corona controlase tanto el norte como el sur de Italia. Y en este periodo, los estados papales sintieron la asfixia por el dominio imperial.
Por ello, a pesar de que Carlos era un ferviente y declarado protector de la fe católica, el Papa y varios cardenales comenzaron a conspirar y a antagonizar contra él. Conflictos con Francia, con los otomanos o con el Papa iban a seguir las mismas reglas conocidas de la geopolítica. Pero el tablero europeo estaba a punto de saltar por los aires. Ni Carlos ni sus contemporáneos advirtieron que en los mismos años de su coronación germinaba una crisis interna que iba a redefinir la identidad europea para siempre. Para comprender la crisis que sufrió la Iglesia Católica en los siglos XVI y XVII, debemos dar marcha atrás, retrotraernos muy atrás, 1500 años antes, cuando los cristianos eran una minoría perseguida por el Imperio Romano. Tomemos, por ejemplo, el concepto de las imágenes y de la idolatría en el cristianismo. Si han entrado en iglesias católicas, se habrán dado cuenta de que éstas están repletas de imágenes, esculturas y pinturas que representan momentos bíblicos, a los santos, a la Virgen María o al mismo Jesucristo, mientras que en iglesias protestantes, como mucho, encontrarán la cruz. En principio, el Antiguo Testamento prohíbe taxativamente las imágenes, un rechazo que queda patente en el famoso episodio del becerro de oro, donde el pueblo de Israel, desesperado por la tardanza de Moisés en el monte Sinaí, fundió su oro para adorar a una deidad con forma de toro, desatando la ira divina por caer en idolatría pagana. No obstante, la teología católica siempre argumentó que aquella era una prohibición ligada al contexto de los falsos dioses animales de Egipto, de donde provenían los judíos esclavizados. Como prueba de que Dios no prohibía la veneración de imágenes, la Iglesia siempre ha señalado que solo unos párrafos después en el Éxodo, Dios mismo ordena a Moisés construir el Arca de la Alianza adornada con 2 querubines de oro, cuyas alas debían cubrir el propiciatorio. Por lo tanto, el catolicismo defendió que la prohibición aplicaba exclusivamente si se adoraba a la imagen como si fuera un dios falsario. Gracias a esta distinción, se justificó el culto y respeto a los santos o a la Virgen, una práctica visual que ya existía incluso en las catacumbas de Roma, cuando los primeros cristianos eran perseguidos. Pero algo muy distinto ocurrió en el norte de Europa, ya que estos territorios fueron cristianizados mucho más tarde. Como recordarán del vídeo de prólogo de esta serie, los sajones, por ejemplo, fueron conquistados y convertidos por la fuerza a principios del siglo IX. Esto supone un desfase cronológico de cientos de años respecto a las regiones del sur, que habían formado parte del Imperio Romano. Siglos enteros en los que el norte no conoció la arraigada cultura de las imágenes católicas. De hecho, al contrario, durante aquella conversión forzosa se les obligó a destruir todo rastro de sus ídolos paganos, lo que sembró una desconfianza profunda en algunos sectores hacia la representación visual del dogma, asimilando subyacentemente la idea de que la veneración de imágenes equivalía a idolatría. De modo que existió una enorme distancia en el tiempo en la que el norte de Europa no asimiló las corrientes teológicas y las costumbres que se venían realizando en el sur desde hacía siglos. Ahora apliquen el ejemplo que les he propuesto de las imágenes a otros aspectos fundamentales de la fe cristiana que no vienen explícitamente detallados en la Biblia, como la creencia en el purgatorio, el rezo a los santos, los sacramentos, la Eucaristía o la confesión de los pecados, entre otros muchos. Esta distinción entre el norte y el sur permaneció, pero comenzó a acrecentarse durante los siglos XIV y XV, cuando figuras como John Wycliffe y Juan Hus alzaron la voz para criticar las actuaciones reprobables de Roma, principalmente la venta de indulgencias, logrando que la crítica teológica dejara de ser un debate específico de filósofos y teólogos para comenzar a permear entre el pueblo llano y los sacerdotes bajos. Este complejísimo proceso histórico de separación entre las dos mentalidades culminó la mañana del 31 de octubre del 1517,
cuando Martín Lutero, un monje sajón perteneciente a la Orden de los Agustinos, hizo públicas en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis. Se trataba de 95 argumentos en los que recogía las críticas planteadas en el pasado, pero a los que añadió dos conceptos teológicos revolucionarios que se convertirían en el embrión de la Reforma y que harían temblar los cimientos de la Iglesia católica. El primero de ellos fue la sola fide, la idea de que la salvación del alma se obtiene únicamente a través de la fe sincera y personal en Dios, y no mediante obras, ritos o la compra de indulgencias. El segundo fue la sola escritura, el principio que sostiene que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad doctrinal y moral, situando las escrituras por encima de los decretos de los papas, los concilios o la tradición de la Iglesia. Desde el principio, Carlos V intentó mantener la unidad religiosa amenazada por Lutero. Para frenar la crisis, orientó sus esfuerzos a intervenir públicamente a través de la Dieta Imperial. Pero el papado se opondrá secretamente a estas acciones, buscando evitar la intromisión de los príncipes en asuntos de fe y negar al emperador el rol de árbitro supremo entre las dos posturas. La forma de actuar y enfrentar el movimiento luterano por el emperador estuvo principalmente condicionada por dos causas. Él estaba muy influido por la concepción que había heredado de sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, según la cual toda acción política debía estar presidida por una concepción religiosa. En segundo lugar, por su religiosidad plenamente católica. Distintos documentos privados lo demuestran, como por ejemplo la carta que envió a su tía Margarita de Austria, explicando que él sería un emperador fuerte que traería la paz y el reposo a toda la cristiandad. Otro ejemplo de esta devoción lo encontramos durante su coronación en Aquisgrán, el 23 de octubre de 1520, cuando aseguró ante el arzobispo de Colonia que defendería a la Iglesia. El emperador intentó al principio realizar un acercamiento diplomático y ecuménico a la Reforma, a pesar de que el Papa León X presionaba para usar la violencia contra Lutero. Guiado por un profundo sentido ético, prefirió escucharle en persona antes de condenarle, enviándole un salvoconducto el 26 de marzo para que acudiera a la Dieta de Worms en la primavera de 1521. El 17 de abril, Lutero compareció ante la Dieta, presidida por el emperador y compuesta por las máximas autoridades eclesiásticas y laicas de Alemania. Lutero fue interrogado y vaciló cuando Juan Eck, el arzobispo de Treviris, le puso sus libros delante y le preguntó directamente si reconocía aquellas doctrinas como suyas y si se retrataba de ellas. El monje solicitó 24 horas para poder responder a la pregunta. Pero al día siguiente, al ser repreguntado, manifestó con firmeza que solo se retractaría si se le demostraba lo contrario mediante la Biblia, rechazando la autoridad del Papa y los concilios, y que no podía actuar en contra de su conciencia. Al pronunciar esto, el emperador se negó a seguir escuchándole y decretó que Lutero era un prófugo y hereje, prohibiendo sus obras y autorizando su captura. A diferencia de herejes del pasado como Juan Hus, Lutero logró salvarse de la ejecución gracias a la protección del príncipe Federico III de Sajonia, uno de los nobles más poderosos del imperio, quien organizó un secuestro secreto mientras el reformador regresaba de Worms para ocultarlo en el castillo de Wartburg. Fue precisamente durante este encierro protector donde Lutero, bajo el seudónimo de Caballero Jorge, tradujo el Nuevo Testamento al alemán, que permitió al pueblo llano leer la Biblia por primera vez y que terminó por desatar de forma imparable la Reforma protestante. Mientras tanto, la guerra en Italia se estancaba. Carlos, al presenciar la disciplina y resistencia extrema de los soldados españoles, fue desarrollando un profundo aprecio y una confianza en ellos. Es debido a esta buena valoración que decidió profesionalizar estas fuerzas y darles una estructura permanente. Dividió a las tropas desplegadas de Italia en 3 grandes núcleos militares: un tercio de las fuerzas en Lombardía,
otro tercio en Nápoles y el último tercio en Sicilia. En el 1525, las tropas de Nápoles acudieron al socorro de la ciudad de Pavía, que estaba siendo asediada por los franceses. En la madrugada del 24 de febrero, las tropas de Carlos V realizaron un movimiento de flanqueo, abriendo brechas en las murallas del Parque de Mirabello, tomando por sorpresa al campamento francés y desatando un combate caótico bajo la niebla. Pavía fue el momento decisivo de las guerras italianas, una de las mayores derrotas en toda la historia de Francia. Francisco I fue capturado en el campo de batalla tras caer de su caballo. Durante su cautiverio, escribió a su madre una carta con la famosa frase: «Para informaros de cómo va el resto de mi desgracia, de todas las cosas no me ha quedado más que el honor y la vida, que está a salvo». Fue llevado a España como rehén de Carlos V, donde se vio obligado a firmar el humillante Tratado de Madrid en el 1526. Para recuperar su libertad, el rey francés tuvo que renunciar a todas sus pretensiones sobre Italia, Milán, Génova y Nápoles, devolver el ducado de Borgoña y entregar a sus propios hijos como rehenes para garantizar que cumpliría su palabra. Nada más cruzar la frontera y pisar suelo francés, Francisco I rompió su palabra de caballero y declaró nulo el Tratado de Madrid, desatendiendo el destino de sus hijos entregados como rehenes. En respuesta a esta traición, Carlos V desató su furia contra el delfín Francisco y el futuro Enrique II, encerrándolos durante casi 4 años en fortalezas oscuras e insalubres de Castilla, en condiciones infrahumanas. Los príncipes, de apenas 8 y 7 años, sufrieron un aislamiento severo, se les despojó de sus ropas reales y se expulsó a todo su séquito, prohibiéndoles escuchar o hablar su idioma natal. Este maltrato psicológico fue tan brutal que, al ser finalmente liberados, los niños habían olvidado por completo cómo hablar francés, comunicándose únicamente en castellano y arrastrando graves traumas emocionales de por vida. La batalla de Pavía cambió el escenario internacional. Las naciones que no estaban bajo el control de Carlos V, presas del pánico al ver su poder incontestable, comenzaron a tejer alianzas desesperadas para evitar ser arrolladas. Al emperador le decepcionó profundamente que el Papa Clemente VII se uniera a Francia en la Liga de Cognac para frenar su hegemonía. Como respuesta a este desafío, Carlos V envió sus tropas a Italia. La situación escapó por completo de su control cuando un ejército imperial enfurecido, mal pagado y compuesto por muchos mercenarios luteranos, marchó sobre la ciudad santa en el 1527. El resultado fue el brutal saqueo de Roma. El Papa tuvo que huir para salvar la vida, mientras la capital de la cristiandad era devastada, debilitando las relaciones entre el pontificado y el emperador. Pero mucho peor que esto fue la maniobra del rey francés. No se trataba solo de una decisión desesperada, sino de una traición absoluta a toda la cristiandad. Francisco I pactó una alianza formal con los otomanos. No hablamos de los turcos de épocas anteriores, sino del imperio de Solimán el Magnífico, justo cuando los otomanos alcanzaban la cúspide de su poder político, militar y económico. Los ejércitos de Solimán ya habían conquistado Hungría y toda Europa sabía del inminente avance hacia Austria. Para el rey francés, el dilema moral de aliarse con el infiel pasaba a un segundo plano, con tal de asegurarse la integridad territorial de Francia. El luteranismo avanzó más allá de las fronteras del Sacro Imperio, alcanzando el Báltico oriental. Carlos V, con el fin de impedir esta expansión, intentó reforzar su control sobre los territorios de la Orden Livonia, que abarcaban las actuales Estonia y Letonia, para intentar reforzar el catolicismo en la región y posicionarse frente a las ambiciones del Gran Ducado de Moscovia. Moscovia sería aquel estado donde Iván el Terrible se coronaría oficialmente como el primer zar en 1547, marcando el nacimiento de Rusia como imperio.
En la práctica, la oleada de violencia interna y la profunda confusión política dentro del Sacro Imperio hicieron imposible que el emperador enviase tropas a Livonia. Esta maniobra imperial sirvió realmente de muy poco sobre el terreno, ya que al ser incapaz de prestar ayuda militar real, dejó a la Orden Livonia completamente desamparada y a merced tanto del avance protestante como del posterior empuje ruso. Carlos V tampoco pudo evitar la pérdida al protestantismo de Prusia y Brandeburgo. Respecto a Prusia, el gran maestre de la orden teutónica, Alberto de Hohenzollern, disolvió la orden, se convirtió al protestantismo y fundó el Ducado de Prusia. Aunque Alberto juró lealtad a Polonia para salvar su pellejo, él en realidad pertenecía a la misma familia de los márgrabes de Brandeburgo, quienes eran sus verdaderos aliados y con quienes compartía un proyecto dinástico común a largo plazo. Brandeburgo se mantuvo fiel al catolicismo hasta que el príncipe elector Joaquín I murió en 1535, momento en que su hijo, Joaquín II, se pasó a la facción luterana, alineando definitivamente el norte del Sacro Imperio Romano con el bloque protestante. A pesar de que el apoyo a Lutero no cesaba de aumentar, el emperador intentó nuevamente que católicos y luteranos negociaran en la Dieta de Spira del 1526. Los intentos de mediación imperial fracasaron ante la exigencia de los partidarios de la Reforma de celebrar un concilio ecuménico y la firme negativa de Roma a convocarlo. Ante este bloqueo, se aprobó un acuerdo provisional que en la práctica sentó por primera vez el principio del cuius regio eius religio, por el cual cada príncipe alemán obtenía la libertad para elegir la confesión de su territorio, la cual debía ser adoptada obligatoriamente por sus súbditos, quienes solo tenían la opción de acatarla o emigrar. 3 años después, lo volvió a intentar en la Dieta de Spira II, en 1529. Carlos intentaría revocar el acuerdo provisional de Spira I y hacer entrar en razón a los reformadores. Si alguna vez se han preguntado acerca del origen del concepto protestante, este se debe a la reacción de los príncipes luteranos en Spira ese año durante la Dieta. El 20 de abril enviaron al emperador un escrito oficial en el que declaraban: «Si vosotros no escucháis nuestra demanda, protestamos por la presente, delante de Dios, nuestro único Creador, Conservador, Redentor y Salvador, quien será nuestro juez, así como por delante de todos los hombres y de todas las criaturas, que no consentimos ni adherimos en ninguna manera por nosotros ni por los nuestros al decreto propuesto, en todas las cosas que son contrarias a Dios, a su santa palabra, a nuestra buena conciencia, a la salvación de las almas y al último decreto de Spira». El manifiesto fue firmado por 6 príncipes alemanes, entre ellos Juan de Sajonia y Felipe de Hesse, y 14 ciudades libres del imperio, como Estrasburgo, Nuremberg y Ulm, contrarias a la posición del emperador. Carlos y su facción católica seguían siendo mayoría, y sin alcanzar acuerdo, se tuvo que resignar de nuevo a solicitar que la Iglesia celebrase un concilio. Justo después, en el verano del 1529, el sultán Solimán el Magnífico marchó hacia el corazón de Europa con un colosal ejército otomano que superaba los 100.000 hombres. Tras absorber Hungría, el avance turco parecía imparable. La guarnición de Viena, liderada por el veterano conde Nicolás de Salm y compuesta por apenas 20.000 soldados, entre ellos un contingente crucial de arcabuceros y lasquenetes alemanes y españoles, sabía que la caída de la ciudad dejaría las puertas del Sacro Imperio completamente abiertas al Islam. El asedio comenzó formalmente el 27 de septiembre de 1529, bajo unas condiciones climáticas terribles. Las incesantes lluvias torrenciales del otoño centroeuropeo no solo retrasaron la llegada de Solimán, sino que le obligaron a abandonar su artillería pesada en el barro a lo largo del camino.
Sin cañones de gran calibre para demoler las murallas, la estrategia otomana se centró en excavar túneles subterráneos para colocar minas de pólvora y volar las defensas vienesas desde abajo, desatando una brutal guerra de desgaste en los túneles y fosos de la ciudad. La resistencia dentro de Viena fue heroica. Los defensores lograron interceptar la mayoría de las minas enemigas mediante contratúneles y repelieron con éxito cada uno de los feroces asaltos masivos lanzados por los jenízaros, la élite del ejército del sultán. Con la llegada de octubre, el frío extremo y la escasez de suministros comenzaron a mermar la moral y la salud de las tropas otomanas, atrapadas en un campamento enfangado y hostigadas por las enfermedades. Ante el inminente inicio del invierno y el descontento de sus soldados, Solimán ordenó un último y desesperado asalto el 14 de octubre. Tras ser nuevamente rechazados con bajas masivas por el fuego de los arcabuces cristianos, los otomanos levantaron el campamento la noche siguiente. El asedio de Viena terminó así en un rotundo fracaso para el Imperio otomano, marcando el límite histórico de su expansión militar en Europa y salvando in extremis el imperio de Carlos V. La década de los 30 fue particularmente compleja, pues marcó el momento en el que el emperador comenzó a comprender que un pacto dialogado con los reformadores iba a ser imposible. En las sucesivas dietas se vivió un bucle sin salida. Cuando Carlos V lograba alcanzar un punto de encuentro con los luteranos, el Papa lo desautorizaba desde Roma. Por el contrario, se aplicaba con firmeza a los dictámenes católicos, los protestantes lo acusaban de traicionar sus funciones como emperador y árbitro neutral. Para aquel entonces, la Iglesia católica ya solo abogaba por cumplir el edicto de Worms y ejecutar a Lutero como hereje. El reformador alemán respondió con la misma furia. Tras la Dieta de Spira en 1544, publicó que la Iglesia de Roma no había sido fundada por Dios, sino por el mismísimo diablo. El grupo luterano fundó la Liga de Esmalcalda, liderada políticamente por Felipe I de Hesse y militarmente por Juan Federico I de Sajonia, el protector oficial de Lutero. Ambos lograron unir un poderoso bloque de estados del norte y centro de Alemania, como los ducados de Sajonia, Hesse, Württemberg y Pomerania. El músculo financiero y logístico de la coalición lo aportaron ricas ciudades libres imperiales como Estrasburgo o Frankfurt, junto con potencias comerciales del norte y sur como Hamburgo, Bremen, Magdeburgo y Ulm, configurando un frente luterano unido que desafió al mismísimo emperador. En 1545, debido a las constantes presiones de Carlos V, el Papa accedió finalmente a convocar la asamblea en Trento. Aunque el concilio llegó demasiado tarde, sirvió para consolidar la reforma moral de la propia Iglesia de puertas hacia adentro, prohibiendo el comercio de indulgencias y obligando a los obispos y sacerdotes a una estricta formación y residencia en sus sedes. Sin embargo, lejos de ser un espacio diplomático para el entendimiento con los protestantes, Trento se convirtió en una férrea reafirmación doctrinal que terminó por endurecer las posturas de la Iglesia. Por ejemplo, se decretó la sola escritura como contraria a la fe, y cito literalmente: «Si alguno, pues no recibiere por sagrados y canónicos estos mismos libros, íntegros con todas sus partes, tal y como se ha acostumbrado a leerlos en la Iglesia católica y en la antigua edición Vulgata latina, y despreciare a sabiendas las mencionadas tradiciones, sea anatema». Y lo mismo para la sola fide. Encontramos el canon 9 de la sexta sesión que enuncia: «Si alguno dijere que el pecador se justifica por la sola fe, sea anatema». Carlos V recibe incluso a día de hoy muchas críticas sobre su gestión de la Reforma y su incapacidad para llegar a un acuerdo. Pero sepan que esas críticas vienen precisamente de sus enemigos, de Francia, Inglaterra y el norte de Europa.
Estos sectores diseñaron una estrategia para esparcir falsedades y propaganda en contra del sur católico, con especial ahínco en deteriorar la imagen de España. La realidad es que Carlos no provocó la reforma. Tenía apenas 17 años cuando empezó, ni tampoco tenía la capacidad de solucionarla, pues él no era el obispo de Roma. Sin embargo, estaba obligado a gestionarla y a hacerla frente, lo que le supuso un enorme desgaste. Un marrón del que no tenía buena salida posible. Intentó frenar el expansionismo del Imperio Otomano en el Mediterráneo, mediante ambiciosas expediciones navales para proteger las costas españolas e italianas del acoso de los corsarios barbarescos aliados de Estambul. El emperador logró su mayor éxito en 1535 con la conquista de Túnez, donde lideró personalmente a la armada cristiana para arrebatar la ciudad al almirante Barbarroja, reinstalando a un rey vasallo y liberando a miles de cautivos cristianos. Pero a esto le siguió en 1541 el desastroso fracaso de Argel. Una campaña fallida debido a que desoyó los consejos que le advertían del mal tiempo, y una violenta tempestad destruyó gran parte de su flota antes de poder iniciar el asalto, lo que consolidó el dominio otomano en el norte de África por siglos. Una vez que el Concilio de Trento comenzó a aplicarse, no hubo vuelta atrás. Carlos V presenció cómo dentro del propio bloque protestante no paraban de surgir nuevas facciones que se odiaban a muerte entre sí. El propio Martín Lutero había exigido la ejecución masiva de los anabaptistas por considerarlos radicales peligrosos para el orden social. Los nuevos calvinistas no dudaban en quemar en la hoguera disidentes, y la aparición de grupos antitrinitarios que negaban la mismísima Trinidad desató una oleada de persecuciones violentas entre los propios reformadores, aterrados por el caos teológico que se había extendido. Enemigos como Enrique VIII de Inglaterra, que se separó de la Iglesia de Roma, o Francia, que no dudaba en aliarse con los turcos, hizo que el emperador finalmente aceptara que no existía solución pacífica. El emperador reunió un ejército internacional de más de 30.000 hombres, entre los que destacaban sus experimentados tercios españoles, e invadió los dominios afiliados a la Liga Esmalcalda. Pero ya era demasiado tarde. Quizás si hubiese amputado el problema militarmente 20 años atrás, podría haberlo conseguido. Pero para entonces, la reforma ya había echado raíces profundas. A pesar de aplastar la Liga Esmalcalda de manera decisiva en la batalla de Mühlberg en 1547, forzarlos a capitular y ver cómo las tropas imperiales saqueaban con dureza los territorios del norte, el resultado político fue nulo. Los nobles y la población de esos lugares no abandonaron su fe reformada. Al cumplir los 50, Carlos V se encontraba completamente exhausto, lo que le llevó a planificar su retiro y abdicación. Como parte de su estrategia dinástica, apoyaría la candidatura de su hermano Fernando I de Habsburgo para sucederle como emperador del Sacro Imperio Romano. Por otro lado, a su hijo Felipe II le entregaría la corona de España y los codiciados territorios de la herencia borgoñona, el Franco Condado, Luxemburgo, los Países Bajos y Flandes. Históricamente, estos estados formaban parte del Sacro Imperio y por derecho debían haber pasado a manos de Fernando. Sin embargo, mediante la pragmática sanción de 1548, Carlos les concedió un estatus de autonomía que los independizaba prácticamente del imperio, designando directamente a Felipe como su futuro gobernante. 3 décadas de guerra contra Francia le habían convencido de que estos territorios no sobrevivirían sin el respaldo financiero y militar de España. Además, temía que dentro del imperio los Países Bajos estaban muy expuestos a la penetración del protestantismo. Carlos se retiró al monasterio de Yuste el 3 de febrero de 1557.
Se llevó varias pinturas familiares, libros y sus colecciones de relojes y mapas. Oía la misa directamente desde su cama a través de una puerta abierta. Escribió y aconsejó a su hermano y celebró la victoria de su hijo en San Quintín contra los franceses. Su salud estaba muy debilitada por la gota y la diabetes, y los excesos de comida y bebida en el monasterio, en especial de cerveza, lo empeoraron aún más. Pero el golpe fatal sería una infección de paludismo. Algunos historiadores creen que es la consecuencia de haber construido un estanque de peces y cuyas aguas estancadas se convirtieron en el nido de los mosquitos que le transmitieron la enfermedad. Carlos muere a los 58 años, el 21 de septiembre del 1558, con unas terribles fiebres, no sin antes dejar testamento reafirmando la división de su imperio, incitar a la lucha contra el protestantismo y reconocer a un hijo ilegítimo. Pueden visitar sus restos en el Panteón de los Reyes del monasterio de San Lorenzo del Escorial, pues Felipe II trasladó allí el sarcófago de su padre.